Hola, llegamos hoy al día miércoles en esta semana última de Jesús aquí sobre la tierra. Los evangelios no ofrecen información sobre lo que Jesús hizo el día miércoles. Como nuestra intención es hacer un recorrido lo más cronológico posible para que podamos tener una idea clara de cómo Jesús vivió sus últimos días antes de ir a la cruz, vamos a hacer hoy un breve repaso. Comenzamos el día sábado, donde Jesús es ungido en Betania al finalizar el día de reposo en casa de Simón el leproso. Luego el domingo el Señor entra en Jerusalén montado sobre un pollino, hijo de asna, cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, presentándose así como el príncipe de paz. El lunes sale temprano de Betania y al sentir hambre se acerca a una higuera que no estaba en un terreno privado, sino junto al camino, y como tenía follaje no encuentra fruto en él y la maldice. Era todo un mensaje simbólico que los discípulos comprenderían luego cuando al entrar en el templo, la casa de su padre, el Señor considera que la han convertido en un mercado y entonces vuelca las mesas de los cambistas, echa fuera a los mercaderes que estaban pisoteando, diríamos así, aquel sagrado lugar. El día martes el Señor enseña en el templo y tiene sucesivas confrontaciones con fariseos, con saduceos, con sacerdotes y principales del pueblo que entienden que Jesús les denuncia en sus parábolas. Denuncia su falta de temor de Dios y su mal hacer hacia el pueblo y hacia Dios. Juan capítulo 12 nos relata el pedido de unos griegos que le quieren ver y luego el Señor habla de su muerte con toda claridad, a la vez que se ha oído una voz desde el cielo diciendo que Dios le habría de glorificar. Algunos que están allí atribuyen el sonido a un trueno y otros dicen que un ángel del cielo le ha hablado. El Señor sale de Jerusalén ese día martes y llega al Monte de los Olivos, donde se sienta y responde a las preguntas de los discípulos sobre las señales que habrá de su venida y del fin del siglo. En Lucas 21:37 dice que el Señor pasó la noche en el Monte de los Olivos y que por la mañana enseñaba en el templo a donde la gente acudía para oírlo. Luego, en la Biblia de Estudio Rairi, que justamente en el Evangelio de Lucas coloca una cronología sugerida de esta última semana del Señor, pues pone el día miércoles antes de comenzar el capítulo 22. Y solo esos 6 versículos primeros del capítulo 22 antes de señalar ya el día jueves, donde se celebra la cena del Cordero Pascual. Y dice así el evangelista: estaba Jesús cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él, Judas, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí tenemos el relato de las actividades, no de Jesús precisamente, sino de personajes siniestros. Los principales sacerdotes y escribas que buscaban cómo matarle. También tenemos aquí descrito a Satanás, que toma posesión de quien le abre su corazón. Y esta es una muy seria advertencia. Hay personas que rechazan a Jesucristo, como lo hizo Judas, a pesar de vivir durante 3 años y observar la vida y el ministerio de Jesús.
aquel hombre abrió su corazón por decisión personal para dejarse llevar por las sugerencias del espíritu satánico. Y dice aquí que se comprometió a buscar la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Por qué hizo Judas tal cosa? Bueno, porque Satanás había entrado en su corazón. Hay que hacer plena justicia a este hecho que ha sido ya mencionado en Juan capítulo 13 y versículo 23. La parte activa de Satanás en los hechos de la semana de la pasión no deben pasarse por alto. Ya desde el Génesis se decía que la serpiente habría de morder en el calcañar, aunque ella finalmente habría de ser pisoteada. Sin embargo, esto no exime de culpa a Judas, porque Judas es culpable de no haber resistido al diablo. Este hombre, aunque enteramente responsable de sus propias obras, era un instrumento del diablo. Mientras otras personas, al darse cuenta que ya no podían concordar con Cristo ni tolerar sus enseñanzas, dice la Escritura que se apartaron de él. Por eso Jesús les preguntó a los discípulos, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Judas, siendo una persona completamente egoísta, estaba incapacitado para aprender y entender la desinteresada acción de María, que rompe aquel perfume para ungir el cuerpo de Jesús, preparándole para la sepultura. Y él se queja porque era ladrón y porque quería obtener ganancias de la generosidad. Él no entendía ese lenguaje, el idioma del amor. Fue el diablo quien instigó a Judas para que traicionara a Jesús, para que lo entregara en las manos del enemigo. Y Judas se comprometió. Me llama poderosamente la atención de este versículo 6 de Lucas 22. Se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo. ¿A qué nos vamos a comprometer tú y yo hoy? Frente a esta Semana Santa, preparándonos para observar las últimas horas de Jesús aquí sobre la tierra antes de morir en la cruz, sabiendo que se encaminaba decididamente a entregar su vida por cada uno de nosotros. ¿A qué nos vamos a comprometer? Quiera el Señor que tú y yo en esta hora podamos tomar el mejor de los compromisos, el de vivir para su gloria y para su honra cada día. Que así sea. Amén.